Bueno, pues llega el día, llega el gran día, inauguramos sección, no sé cómo va a salir, no tengo ni idea qué voy a decir, pero sí quiero que participéis todos, esto lo digo desde el principio, me tenéis que ayudar con esta sección, aquí vamos a jugar todos en esta liga. Dicho esto, vamos a comenzar, sección nueva de, ¿cómo llamaríamos a esto? Los favoritos del mes. No lo sé, algo así, tengo que darle vueltas. Dicho esto, 3, 2, 1... Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Aquarios 4K, nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy traemos una nueva sección, esa sección llamada Los favoritos del mes. Bueno, no sé cómo la llamaremos, ¿vale? Si la llamo así probablemente me quede sin garganta a finales de cada mes. Pero bueno, tenía ganas de hacer esto, Lorena me lo recomendó, tienes que hacer esto, tienes que partir, o sea, no lo sé, dar así un poco pequeñas pinceladas de lo que es para ti este mundillo, de lo que es para ti las cosas que siguen, las cosas que te gustan y las cosas que vas probando. Entonces, pues bueno, a final de mes, de todos los meses, haremos una recopilación que vais a ver hoy dividida en secciones. Importante, eso sí, todos los consejos, todas las secciones que creáis que deben de aparecer en este vídeo, en estos tipos de vídeos, nos las ponéis ya aquí abajo en los comentarios. Quiero vuestra participación máxima. Dicho esto, os voy a meter ya en materia, ¿vale? Se va a componer de distintas secciones. Entre ellas, si queréis, bueno, vamos a empezar. Las voy diciendo yo y vosotros me vais poniendo en los comentarios cuál es vuestro favorito del mes. Dicho esto, primera sección, el pez favorito. ¿Cuál ha sido mi pez favorito en este mes? Obviamente, no porque me lo haya comprado, pero sí a lo largo de mi trayectoria hasta llegar aquí, uno de mis peces favoritos. Y lo he puesto el primero porque fue el primero que se me vino a la cabeza. Esto va a ser así, la primera cosa que se me venga a la cabeza la voy a decir en este tipo de vídeos. Es un pez que no es muy colorido, es un pez que no es gran cosa, es un pez muy pequeñito, es un pez apto prácticamente para cualquier tipo de acuario, es un pez todoterreno y es un pez que es una pasada desde para principiantes hasta para gente avanzada que tiene pequeños acuarietes o acuarios muy grandes y quiere un cardumen curioso de peces. Este pez no es nada más ni nada menos que el pez Kili ojo linterna. Esta maravilla que está saliendo ahora mismo en imágenes es un pez que lo he dicho muchas veces en muchos vídeos, a mucha gente le sonará. Es una maravilla de pez, o sea, es un pez que lo puedes reproducir de una forma muy sencilla tú en tu casa, en tu acuario. Solo a lo mejor con una pequeña pariera externa, un poquito de musgo y tal, lo puedes reproducir, eso es algo muy importante, muy pronto haremos un vídeo sobre este tema. Es un pez sencillísimo, es un pez que se adapta prácticamente a cualquier tipo de acuario, no te voy a decir cualquier tipo de parámetro, pero casi, y es una pasada, o sea, ese ojo luminiscente azul, o sea, no es que tenga luminiscencia propia, pero ese brillo que tiene, en grupos es una delicia, es súper elegante ese pez. Nados relativamente tranquilos, es un pez que transmite calma, es un pez que transmite tranquilidad, eso a mí me gusta, así que muy recomendado ese pececito para, bueno, esta es mi elección de este mes, chicos. ¿Cuál es vuestra elección? Ponedmelo en los comentarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque me encantan este tipo de peces, o sea, a mí me gustan los acuarios pequeños y los peces a escala con acuarios pequeños y con acuarios también grandes. Un pez pequeño, aunque sea un acuario de 200 litros, estéticamente cuando metes un grupo de 30 es brutal como queda. En cambio un pez grande de 6-7 centímetros se te hace, es bonito, está bien en el acuario, pero dices, aquí las escalas me están fallando, ¿vale? Entonces, bueno, es mi elección, la planta favorita. Siguiente sección. ¿Cuál ha sido mi planta favorita de este mes? Sin duda alguna, una planta que es chulísima y vuelvo a repetir, para todos los públicos, si bien es cierto que es un poquito difícil de encontrarla, es la Bucephalandra Mini, Bucephalandra Japan Mini, no, es una maravilla, o la Mini Coin, es una auténtica pasada de Bucephalandra. También se conoce también como la Bonsai, es una Bucephalandra de hoja muy pequeñita, mucho más pequeña que una Bucephalandra al uso, una Bucephalandra común, y es una pasada para hacer pequeños arbolitos, para pequeños acuarios, para grandes acuarios, para hacer pequeños macizos naciendo entre rocas. Es una maravilla esa planta, sencillísima de mantener, iluminación requiere muy poquita como todas las Bucephalandras, y si la tienes bien con una buena rutina de abonados y sin algas en las hojas, es un espectáculo de planta. Así que esa es mi recomendación, chicos, hacedme caso. Vuestra planta favorita aquí abajo. No hace falta que me contestéis a todas, pero bueno, dejaré ahí el pequeño top y vosotros copiáis, ponéis la vuestra y me lo ponéis en vuestro comentario, ¿vale?
la pequeña guía. Dicho esto, pasamos a la tercera de nuestras secciones. Llegamos a la sección mi producto favorito, ¿vale? Mi consumible favorito para acuarios, mi elemento principal favorito para acuarios, lo que queráis, mi acuario favorito, lo que queráis. En este mes, lo primero que se me ha venido a la cabeza es un filtro que llevo utilizando desde mi primer acuario. Fue mi primer filtro externo, muchos ya sabéis cuál es, y no es ni más ni menos que otro, algo sencillo, algo fácil, por menos de 100 euros lo puedes encontrar en algunas tiendas. Y es una pasada, Eheim 2213, Eheim Classic 250. Si hay algo que define la durabilidad de Eheim, es ese filtro. O sea, tengo filtros, tengo Eheim 2213 de más de 15 años que llevan conmigo y no se le ha tenido que cambiar más que nada, a lo mejor alguna vez el eje. Creo que una vez contadas o dos, una porque me la cargué yo y otro porque, bueno, por propio desgaste para que dejase de hacer ruido, le cambié el eje y ya está. Es un todoterreno, es súper durable, vamos, te dura infinito. La circulación dentro del filtro es muy buena, es un funcionamiento básico, entra agua por debajo, asciende por todas las cargas filtrantes que están en una cestita súper cómoda y sale por arriba, ya está. Relativamente silencioso y súper barato, apto para todos los acuarios. Yo voy a calcular en torno a los 30 a unos 60, 70 litros. Más allá ya empieza a faltarle, pero para ese rango de acuarios es una pasada, una maravilla, muy recomendable. Si no lo habéis probado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ya está, ahora entramos en la temática audiovisuales, en la temática contenido y en la temática literatura, podríamos decir. Bueno, vamos a ver. Primera de mis recomendaciones, mi canal de YouTube favorito en este mes. ¿Cuál puede ser? Uno que es una pasada. No es español, ¿vale? No quiero decir que no haya canales españoles en esta sección, obviamente lo va a haber y mucho, vamos a estar analizando muchos, pero este canal transmite paz, transmite calma. Es una delicia audiovisual, tal y como suena, y es una locura, o sea, te explota la cabeza cuando ves sus acuarios, cuando ves sus plantas, cuando ves sus hardscapes, cuando ves sus montajes definitivos, cuando ves la evolución, cuando ves absolutamente todos esos planos que tiene. Es que es una maravilla, es una oda al acuarismo, esos planos cinemáticos en los que enfoca muy levemente a ciertas plantas, hace desenfoque, bueno, es una pasada. Muy, muy currado sus vídeos. Pocos suscriptores tiene, aunque este tío va a llegar lejos, ya os digo yo. Para los que se merece y este tío, vamos, Tropic Tank, una maravilla de canal, o sea, ya lo está, o sea, os recomiendo que cuando acabe el vídeo vayáis a ese canal y os echéis un vistacillo, es para tumbarte en la cama después de un día de estos de mierda, te tumbas en la cama, te pones un vídeo de este señor y en 5 minutos, o sea, estás en paz contigo mismo. Es una locura, o sea, de verdad, hacerme caso, suscribiros a su canal, seguirlo. No hace falta saber inglés, no hace falta saber otro idioma, hace falta ver el vídeo y disfrutártelo porque es una gozada, Así que ya sabéis, pasaros por ese canal porque es canela fina, canela en rama, café para los cafeteros, lo que queráis, como lo queráis llamar. Alucinante. Vamos a la siguiente sección. ¿Cuál es la siguiente sección? Mi programa, libro, foro, página, cualquier cosa favorita que sirva para leer y seguir aprendiendo sobre este mundillo. Llamémoslo la sección lectiva. Bueno, en este caso, yo creo que los foros están muy abandonados hoy en día y tendríamos que revivirlos un poco entre todos. Tendríamos que hacernos más partícipes de la vida de los foros y reactivarlos. Hoy en día foros, pues sí, salvo cositas específicas, muy poca gente los utiliza. Yo uno de los foros que más me gustan y que más he seguido yo activamente y he participado activamente, por relación obviamente al mundillo que tanto apasiona, es el tema de las gambitas, es Crustaforo. O sea, ese foro desde que salió me ha parecido una pasada. Llegaron a sacar incluso revistas electrónicas de Crustaforo, todos los meses había un número y era una maravilla. O sea, estabas esperando cada día que pasaba que sacasen ya el número nuevo y cuando lo sacaban era una pasada. O sea, muy recomendable, de verdad, Crustaforo. Hay foros que todavía siguen activos, Acuariofilia Madrid y tal, que es que hay mucha información ahí que no se tendría que perder, y para que no se pierda tenemos que participar activamente. Los foros se mantienen
por el tráfico que hay interno de personas que van interactuando entre ellos y por las marcas. Si al final no hay gente que está dentro de esos foros y las personas no participan, las marcas no aportan, pues en este caso, dinero para mantener los servidores y tal, para que siga activo el foro, y obviamente los tráficos no generan publicidad y el foro acaba muriendo porque la persona que lo lleva no puede mantener el foro activo y se pierden todos los hilos, se pierde toda la información. Entonces es muy importante que sigamos participando en esestos foros. En este caso, Crustaforo, una maravilla, os lo recomiendo. Siguiente sección. Mi canal de Instagram favorito. En este mes quiero hacer ahí la recopilación, es una pasada. Es una pasada. Rinse with Room. Increíble. A mí me ha ganado esta sección por una publicación que tiene. O sea, mezcla las plantas carnívoras con los acuarios que mezclan entre paludario, emergido, acuario sumergido. Te explota la cabeza, acuaterrario lo podríamos llamar. Te explota la cabeza ese montaje. Es un montaje muy simple, unas gravitas de cantos rodados y plantas carnívoras. O sea, tiene unas droseras increíblemente rojas que no sé cómo consigue esas coloraciones. Se aprecian esas droseras, como podéis estar viendo en la imagen, pequeños tallos florales, pequeñas inflorescencias, que esto quiere decir que si la planta tiene ese tallo floral porque está muy bien. Esas coloraciones las consiguen, aparte con una correcta alimentación de esas plantas carnívoras, con una iluminación muy potente. Os lo digo desde ya, si queréis tener plantas carnívoras que se pongan rojitas, la iluminación tiene que ser una maravilla, y esa planta la tienen. Y bueno, no solo eso, o sea, a mí me ganó por esa publicación de las plantas carnívoras, que yo ya sabéis que soy muy friki, pero es que los acuarios que hace, los montajes, todo, absolutamente todo es... Y es un canal súper limpio, es muy homogéneo, las fotos son muy buenas y merece la pena, de verdad, seguirlo porque es una maravilla. Y ya está. Yo creo que ya más o menos este es lo que he querido hacer yo en este primer vídeo piloto. Ahora se trata de que vosotros participéis y me digáis, ¿necesitas meter esta sección? ¿Necesitas meter esta otra? Se me ha ocurrido que podrías meter, ¿sabes? En total tenemos mi pez favorito, mi planta favorita, mi canal de YouTube favorito, mi canal de Instagram favorito, mi foro, libro, audioguía, lo que sea favorito. Y ¿qué más he dicho? Bueno, algo se me olvida. Ah, sí. Ah, no, me queda una. ¡Paren las rotativas! Mi compra del futuro mes, o sea, mi compra próxima, mi futura compra, ¿cuál va a ser? Ni más ni menos que, yo voy a decir también en la tienda, 3 sacos de Amazonia 2, del sustrato nutritivo de Hada Amazonia 2. El 2, ¿qué significa? Es un sustrato como el Amazonia, clásico de toda la vida, pero es un sustrato que no va tan potente, no va tan cargado y te evitas hacer cambios de agua todos los días durante esas primeras semanas de maduración del acuario. ¿Para qué voy a comprar 3 sacos de 9 litros? Ni más ni menos que para el montaje que tenemos en el salón, ese Fulleheim, lo voy a montar allí y ese va a ser el sustrato que voy a poner, así que nada, me pondré en contacto con Jorge de Peces y lo pediré para que me lo envíen y a ver si a principios de septiembre empezamos ya el montaje, que ya estamos asentados aquí. Y nada, es un sustrato que la leche, o sea, fácil. Yo necesito un sustrato que me dure mucho tiempo. ¿Por qué no necesito un sustrato que me dure mucho tiempo? Porque yo los acuarios me gusta ir rotándolos, me gusta ir cambiándolos, entonces me duran, ¿cuánto? Desde 6 meses como poco, como me dura por ejemplo el Fluoralets y tal, hasta un año máximo, un año y medio. Yo creo que ya me canso al año de ver al acuario, lo remodelo y ya está. Entonces no me quiero gastar, o sea, no me quiero gastar, no quiero un sustrato que me dure a lo mejor 2 años, si no le voy a dar ese uso. Entonces, pues nada, Amazonia 2, mucho más cómodo para mí, maravilloso, y esa ha sido mi compra. Lo dicho, estas son las secciones de este primer vídeo. Participar, de verdad, dejadme en los comentarios secciones que queréis que aparezcan, cositas que serían interesantes y sobre todo, muy importante que participéis de esa forma, copiáis el guión que voy a poner en el primer comentario fijado, lo pegáis y al ladito me ponéis vuestra especie de pez, planta, cosa favorita, compras que hayáis hecho, lo que queráis, me lo dejéis ahí y así yo también pues voy cogiendo ideas y vosotros también. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, muy importante esto, darle a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en Aquarius 4K. Hasta entonces, sed felices chicos, adiós.